¿Por qué es necesario que el pueblo de Dios se conserve humillado? Porque humillarse produce consagración en el pueblo de Dios. Humillarse produce consagración en el actual pueblo de Dios, que es la iglesia. Y es por eso necesario la humillación. Vemos en el Antiguo Testamento múltiples ejemplos de esta verdad. Podemos darnos cuenta cómo el mismo Noé, por ejemplo, Dios orquestando y llevando a cabo un juicio mundial. En medio de todo eso, en medio de esas crisis, de esos caos, Noé halló gracia de parte de Dios. Noé se consagró al Señor y Noé sirvió al Señor. También vemos ejemplos con el mismo pueblo de Israel. Un pueblo el cual fue a través de su historia atacado por múltiples aflicciones, múltiples situaciones en sus vidas, que los llevaron a la humillación y después de eso a consagrarse a su Dios. Pero quiero que nos demos cuenta de que Dios estaba orquestando todo lo que sucedía mundialmente. Las situaciones que el pueblo de Israel pasó con los asirios, con los babilonios, con los mismos egipcios y los imperios que continuaron llegando al gobierno. Todo esto venía de parte de Dios. Dios es el que estaba tejiendo los hilos de la historia mundial y en medio de todo ello se encontraba el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué fue necesario que Él pasase también por estas cosas? Para humillarse y consagrarse al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos ejemplo también en la iglesia de Corinto. Una iglesia conflictiva, una iglesia en la cual estaban tolerando una manera de vivir, unos modelos en su forma de andar, que no eran agradables al Señor. Y en medio de esa situación que ellos estaban viviendo, Dios los tuvo que humillar. Tuvo que reprenderlos usando al apóstol Pablo para señalar sus errores, para traerlos a esa humillación. De hecho, fue necesario que el apóstol Pablo tuviera que suspender una de sus visitas que tenía con la iglesia, según nos narra la carta de 2 a los Corintios también, porque él no quería que el problema y el conflicto se aumentase entre Pablo y ellos. Sin embargo, cuando él escribe la segunda carta, él dice en esta carta, en 2 a los Corintios capítulo 7, versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, o entristecidos por Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo que produjo en la iglesia, dice, esta tristeza según Dios fue arrepentimiento. Esa palabra significa cambio de mente, cambio de vida, consagración. Es necesario que el pueblo de Dios se conserve y sea pasado a través de situaciones que nos lleven a la humillación, porque eso nos hace consagrarnos a nuestro Dios. Lo que está pasando en el mundo es orquestado por Dios. Y en medio está su pueblo, que es la iglesia. Dios quiere producir en nosotros una tristeza según y de parte de Él para nuestra consagración. Que Dios bendiga su palabra.